Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy voy a hablarte de la persona más famosa que consiguió mejorar su visión gracias al método Bates. Soy Marina Montiel de visionnatural.org y si quieres saber quién es esta persona, quédate. Pues como te decía, hoy voy a contarte sobre el caso de una persona que es muy famosa mundialmente. Seguramente lo conozcas y si no, si te contextualizo sabrás de quién hablo. Y esta persona consiguió mejorar su problema visual y recuperar bastante de su visión, ya que tenía un muy grave problema. Pues te estoy hablando de Aldous Huxley. Si no te suena ahora mismo, si te quedas un poco como de ¿quién es? Bueno, pues él fue el escritor, el autor de Un mundo feliz. Pero en inglés el título del libro es Brave New World. Pues voy a contarte un poquito sobre él para que sepas qué pasó. Aldous Huxley nació en 1894 en Inglaterra, en Surrey. Y bueno, vivió en diferentes lugares, pero murió en California, en Estados Unidos, en 1963. Él era novelista y crítico que fue muy conocido por su alta inteligencia. En los últimos años también trabajó como guionista cuando estaba en Estados Unidos. Y es conocido porque en sus obras había mucho ingenio, también presentaba una sátira pesimista. Y bueno, si has leído Un mundo feliz o alguna de sus obras sabes de qué hablo. Y él era de una familia bastante intelectual. Se sintió bastante frustrado porque él quería ser científico como gran parte de su familia, pero debido a un problema que sufrió de queratitis muy agudo, perdió gran parte de su visión, pero se las manejaba para leer y escribir y consiguió graduarse en la Universidad de Oxford. Pero bueno, básicamente, con esto que te digo de la queratitis, si tú buscas información sobre él, por lo menos las páginas que yo he consultado en inglés, dicen que mejoró su visión considerablemente, pero no te cuentan nada más y no te cuentan el porqué. Esto me hace mucha gracia porque es que él es el autor de un libro de educación visual que se llama The Art of Seeing. Yo algunas veces lo he mencionado, pero te lo voy a enseñar para que lo veas. La traducción en castellano es Un arte de ver, pero si lo compras en inglés es The Art of Seeing. Y aquí él expone su método de reeducación visual basado en el Dr. Bates. Si lees aquí dice método de reeducación visual para sanar el mal funcionamiento de la vista como estrabismo, miopía y otras afecciones comunes. Entonces, me hace gracia ver que encuentras muchísima información sobre este señor porque sus libros son bastante famosos, especialmente Un mundo feliz, y nadie dice que escribió este libro ni que mejoró su visión. O sea, sí que dicen que mejoró su visión, pero no le dan más importancia, ¿vale? Como puedes ver en algunas noticias, dicen simplemente sí, la mejoró, pero no te cuentan el por qué, ni qué hizo, ni que escribió un libro sobre mejora de la visión natural. Bueno, te voy a leer un poquito la introducción para que sepas su historia. Tengo que decir que la queratitis es una inflamación de la córnea, por si no lo sabías, para contextualizar un poquito. Vamos allá. Tenía 16 años cuando un agudo ataque de queratitis puntada me dejó, después de 18 meses de ceguera casi total, dependiendo de braille para leer y de un guía para mis salidas, con un ojo apenas capaz de percibir la luz y el otro que solo me permitía reconocer la línea de 57 de la escala de Snellen a 3,5 metros de distancia. Mi problema con la vista se debía principalmente a opacidades en la córnea, pero este estado se complicaba con la hipermetropía y astigmatismo. Durante varios años los doctores me aconsejaron leer con ayuda de una poderosa lente de aumento para después recetarme anteojos. Con ayuda de ellos pude reconocer la línea de 20 a 3,5 metros y pude leer bastante bien, con tal de tener la pupila dilatada con atropina para ver alrededor de la mancha de opacidad ubicada en el centro de la córnea. Sin embargo, experimentaba siempre una sensación de esfuerzo y fatiga, y muchas veces fui vencido por un agotamiento físico y mental que solo podía producir el esfuerzo ocular. No obstante, tenía que estar agradecido por ver, aunque fuera un poco. Todo siguió igual hasta 1939, cuando a pesar de los poderosos lentes que usaba, leer era cada vez más difícil y fatigoso.
No había duda, mi capacidad para leer declinaba rápidamente. Lleno de temor pensaba sobre lo que podría hacer en este mundo si la lectura se me hacía imposible. Cuando escuché hablar de un proceso de reeducación visual y de un maestro que, según decían, lo usaba con excelentes resultados, el método parecía ser totalmente inofensivo y como los anteojos pronto me iban a resultar insuficientes, decidí someterme a una prueba. En un par de meses pude leer sin lentes y lo que era mejor, sin esfuerzo ni cansancio. La constante tensión y los vaídos que me dejaban exhausto desaparecieron completamente. También existían signos de que la opacidad de la córnea, que había crecido constantemente durante 25 años, comenzaba a aclararse. Actualmente mi visión, aunque lejos de lo normal, es el doble de lo que tenía cuando usaba lentes, es decir, antes de haber aprendido el arte de ver. Por otra parte, la opacidad se ha aclarado lo suficiente, permitiendo al peor ojo, que durante años solo podía distinguir la luz en la oscuridad, reconocer la línea de 30 a 3,5 metros. Escribí este libro sobre todo para saldar una deuda de gratitud al precursor de la educación visual, el Dr. William Horatio Bates, así como a su discípula, la señora Margaret Corbett, a cuya capacidad como maestra debo la mejoría en mi visión. Se han publicado otros libros sobre educación visual, especialmente el del Dr. Bates, Perfect Sight Without Glasses, el de la señora Corbett, How to Improve Your Eyes, y The Improvement of Sight by Natural Methods, del Dr. Price. Todos estos libros tienen sus propios méritos, pero ninguno, al menos en los que leí, se ha hecho un ensayo para llegar a lo que yo he buscado en este: relacionar la educación visual con los descubrimientos de la psicología moderna y de la filosofía crítica. El objetivo de llevar a cabo esta relación es demostrar lo razonable de un método que propone aplicar prácticamente a los problemas de visión ciertos principios teóricos universalmente aceptados como exactos. Pero, ¿por qué los oftalmólogos ortodoxos no han sido capaces de aplicar estos principios? La respuesta es sencilla. Desde que la oftalmología llegó a categoría de ciencia, los especialistas se obsesionaron solo del aspecto más complejo del proceso de la visión, el fisiológico. Solo han prestado atención a los ojos y no a la mente, que utiliza los ojos para ver. Me han tratado verdaderas eminencias en su profesión, pero nunca me informaron sobre la existencia de una parte mental de la visión, o de que hay modos erróneos de utilizar los ojos y la mente, así como modos correctos, procedimientos antinaturales y anormales del funcionamiento visual y procedimientos naturales y normales. Después de atender la infección aguda de mis ojos, en la que demostraron una enorme habilidad, me prescribieron anteojos y me abandonaron. Si yo utilizaba bien o mal mi mente y mis ojos provistos de lente, les era completamente indiferente a todos los oftalmólogos ortodoxos, igual que el efecto que tendría sobre mi visión ese inadecuado uso. El Dr. Bates, en cambio, se preocupa mucho por este aspecto y, en consecuencia, después de la experimentación de la práctica clínica, elaboró un método especial de educación visual. Su eficacia muestra la bondad de este método. Mi caso no es el único. Miles de enfermos con problemas visuales se han beneficiado siguiendo las simples reglas del arte de la visión que debemos a Bates y sus continuadores. El propósito fundamental de este libro es difundir el conocimiento de este arte. Bueno, pues aquí ves que una persona tan reconocida mundialmente, o por lo menos en Occidente, consiguió mejorar su visión, escribió un libro que está súper bien porque analizaba otros aspectos, porque el libro de Bates, que fue como el pionero, bueno, fue el pionero y el primero, es bastante metódico. Claro, al final era un doctor y yo creo que bastante científico en sus investigaciones, pues era bastante, un poco denso, ¿vale? Para cualquier persona común. Y este libro me parece que está más relacionado con otras cosas del día a día y que podemos entender mejor. Y bueno, hay una parte que me gusta bastante que dice: motivos para la desaprobación ortodoxa del método Bates. Él te cuenta, ¿no?, el por qué la gente no, los médicos, los oftalmólogos, los optometristas desaprueban el método Bates. De hecho, voy a hacer entrevistas a optometristas y oftalmólogos que son educadores visuales para que sepáis su versión de por qué esto funciona, ya que me están llegando muchos mensajes de vídeos de gente que dice que no funciona. Bueno, pues esa es la visión ortodoxa, pero hay una visión más allá en la que se basa gente que también es médico u optometristas. Entonces yo voy a hacer entrevistas para que veáis
que no estáis solos, que no somos solo nosotros, que tiene un sentido y una explicación, ¿vale? Así que suscríbete para estar al día de estos vídeos que iré colgando próximamente. Bueno, a modo de resumen no te voy a explicar todo porque él explica muy detalladamente por qué los médicos ortodoxos no aprueban este método. No voy a explicarlo todo, leerlo todo, porque bueno, para eso tienes el libro. Pero bueno, primero, en primer lugar, sí que analiza que es verdad que ha habido gente, como en todo lo natural o alternativo, que se ha aprovechado. Eso es cierto, eso ha ocurrido. Y luego está la gente que de verdad se dedica a esto, a difundir la visión natural y a practicarlo. Bueno, luego habla de más métodos, habla del tema de la autoridad, del hábito del profesionalismo, ¿no? De que se entiende que es el médico o la médica la que tiene la máxima palabra, la máxima autoridad sobre ello, y que el cliente o paciente tiene que esperar paciente y no hacer nada y no tomar la responsabilidad. Entonces digamos que eso ha sido otro motivo para que se desacredite que esto puede funcionar, ¿no? Que el propio cliente o paciente sea el sujeto activo en su propio proceso de recuperación visual. Y este es otro tema importante. Luego también habla de la industria de las gafas, que hay detrás pues mucho dinero. Y por último ya menciona algo que me parece lo más importante, sobre todo de esa gente que dice, lo he probado y no me ha funcionado. A ver, que esto no es lo he probado, son unos ejercicios aislados. El cambio está dentro de ti y eso es súper importante y a un nivel mental también. Entonces hay gente que esto nunca lo va a entender y si no lo entiendes no vas a aplicarlo correctamente, ¿no? Y como dice Aldous Huxley, la reeducación visual exige de quien practica meditación, tiempo y molestias. Y la mayoría de los hombres y mujeres no aceptarán esto de muy buena manera, a menos que exista un enorme deseo o una gran necesidad. Y bueno, igual hago un vídeo hablando más detalladamente sobre esto, pero si tú tienes de verdad un gran deseo de cambiar tu vida, tú eres la persona que puede hacerlo. Tú eres el sujeto activo, tú eres el que necesitas tomar acción para llegar al éxito. Y no pienses que el método Bates y la visión natural son unos ejercicios y punto, porque va mucho más allá. No sabes el proceso que es a nivel interior y siempre empieza dentro de ti. Así que bueno, con esto ya me despido, ya conoces a la persona más famosa que ha mejorado su visión. También haré vídeos sobre otros optometristas que son muy buenos, sobre otros médicos oftalmólogos que trabajan haciendo esto y son buenísimos a nivel mundial, muy reconocidos. Y bueno, intentaré hacer entrevistas también con ellos, a ver si puedo. Suscríbete si quieres estar al día de los últimos vídeos. También voy a subir los vídeos con mini reseñas y experiencias que tuvo Bates en la clínica. Y bueno, no sé cuándo lo subiré, así que estate atento, atenta, dale a la campanita. Te deseo un buen fin de semana. Tienes abajo un enlace para ir al webinar gratuito Cómo mejorar tu visión naturalmente. Y espero que tengas un feliz día. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.